Bien, bueno, después de este pequeño recuento, recorderis de algo que ya habíamos visto, de lo que es programación orientada a objetos, pues ahora vamos a verlo en materia. ¿Listos? Entonces vamos a trabajarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para ello vamos a empezar a trabajar con algo nuevo. Vamos a crearnos una carpetica nueva que que se va a llamar POO, ¿listo? Programación orientada a objetos, porque ahí es donde quiero manejar lo que vayamos a hacer. ¿Listos? Aquí vamos a crear dos archivos con los que vamos a trabajar. ¿Listos? El primer archivo que se va a llamar formulario.php, que es ahí donde vamos a utilizar la información como tal. Y vamos a tener un nuevo archivo, ¿cierto? Que es el que me va a manejar la clase que nosotros vamos a generar. En este caso, para el ejemplo de mirar cómo funcionan la visibilidad de los métodos, cómo se accede a trabajar con un objeto, pues vamos a empezar trabajando con algún ejemplo sencillo, como por ejemplo una clase de un objeto real. Trabajemos por ejemplo con el objeto vehículo. ¿Listos? Tenemos aquí vehículo.php. Ojo aquí, que aquí es la primera convención que vamos a ver. Esto es una convención y es un estándar que se utiliza en programación y es muy bueno hacerlo porque separamos o aprendemos a identificar las clases de otras cosas, y es que todos los archivos en los cuales nosotros vayamos a crear una clase u objeto, que pues digamos que viéndolo en este momento es lo mismo, siempre la vamos a crear con la primera letra en mayúscula. No importa el nombre de la palabra que sea. Si la clase se llama perro, la P con mayúscula. Si se llama gato, la G con mayúscula. ¿Listos? Siempre. Si la palabra ya son un conjunto de palabras, por ejemplo, gatos de Doña María, supongamos. Entonces vamos a colocarle la inicial de cada palabra en mayúscula. ¿Listos? Siempre es como un estándar que vamos a empezar a trabajar para que más adelante, cuando hablemos del objeto, sepamos que el objeto siempre se arranca con la primera letra mayúscula. Porque podemos tener o puede pasar de que nosotros no utilicemos, por ejemplo, una variable que se llame vehículo, pero esté en minúscula. Entonces, uno es una variable y el otro es un objeto. Entonces, siempre los objetos los vamos a dejar de esa manera, o las clases en general. Entonces, como para que no se les olvide. ¿Listos? Bueno, entonces, vamos a empezar a trabajar con la creación de nuestra clase. Entonces, como siempre en PHP, iniciamos aperturando PHP y cerrándolo inmediatamente. ¿Listos? Mírenlo acá. Entonces, abrimos e inmediatamente lo tenemos. ¿Qué vamos a empezar a trabajar? Pues como vamos a crear una clase, pues vamos a empezar a construir nuestra clase en general. Bien, entonces, nuestra clase, ¿cierto? Miren que aquí, pues utilizamos digamos que las abreviaciones que nos da PHP. Si yo le doy aquí en la clase, miren que él me da como pues toda la estructura. Debe ser clase, el nombre de la clase. Si hacemos una extensión, o sea, una herencia de algo, e implementamos, digamos, alguna librería de algo, pero esto es algo que por ahora no vamos a ver. Entonces, lo único que necesito es crear la clase de esta manera. Class y el nombre de la clase. Como les había hablado que el nombre de la clase y el nombre del archivo es el mismo, entonces aquí se debe llamar igual. Entonces esta clase se llama vehículo. Mirenlo, ahí tenemos. Abrimos y cerramos corchetes. Eso me va a decir que la clase solo contiene todo lo que haya dentro de estos corchetecitos. ¿Cierto? Todo lo que haya ahí hace parte de la clase. Si yo escribo algo por aquí, por acá fuera de la clase, ¿cierto? Ya no hace referencia a este señor que está arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que está fuera de la clase no tiene nada que ver con este señor. Entonces es muy importante que nosotros lo tengamos claro. No tiene nada que ver con este señor. ¿Listos? O sea, siempre que creamos una clase y le vamos a dar propiedades, métodos o todo lo que vaya a trabajar, lo dejamos dentro de la clase. No lo podemos dejar por fuera. Bien. Listos, en este caso tenemos nuestra clase vehículo, que es con la que vamos a trabajar. Miren, creamos un archivo, estamos utilizando la convención, que es que nosotros coloquemos la primera letra en mayúscula, que siempre lo estructuremos de esa manera, ¿cierto? Que no le hagamos ningún cambio, entonces hasta el momento vamos bien.
¿Qué es lo siguiente a hacer esto? Lo siguiente a hacer esto es sencillamente que nosotros empecemos a asignarle cosas que ese objeto tuviera. Por ejemplo, ¿cierto? Dijimos que le podemos asignar ¿qué? Parámetros y dijimos que podemos asignarle métodos. Entonces, por este caso, vamos a asignarle parámetros. Entonces, recuerden que los parámetros los asignamos dependiendo de la visibilidad que yo quiera. Entonces, tenemos public, private y protected, que son los tres que por ahora vamos a ver acá en el desarrollo. Existen algunos otros que se manejan en otros lenguajes, pero son muy puntuales para cosas en general. Pero pues ya en su momento los vamos a ver. ¿Listos? Vamos a arrancar creando una propiedad pública que se llame, por ejemplo, color. ¿Listos? Inmediatamente la vamos a inicializar porque yo quiero que este objeto ya tenga unas propiedades predeterminadas. Entonces, por ejemplo, el color va a ser, por ejemplo, plateado. ¿Listos? O sea, es color plateado, es un vehículo de color plateado. Vamos a colocarle también una marca, ¿cierto? Vamos a colocarle una marca. Entonces, para la marca coloquémosle, por ejemplo, Toyota. ¿Listos? Que sería la marca del vehículo. Y vamos a terminar con, por ejemplo, a ver, ¿qué más le colocamos? Por ejemplo, la placa del vehículo. Pongamos que vamos a asignarle una placa. Entonces, ponémosle RTY.23, ¿cierto? Que serían lo que tenemos hasta el momento. Bien, miren lo que en este momento, pues esos son los objetos. Este es mi objeto vehículo y que tiene tres propiedades. ¿Qué propiedades tenemos aquí? Color, marca y placa. Solo es lo que le estoy asignando. Como les digo, esto es un ejemplo. Un objeto puede tener muchas propiedades, puede tener muchos métodos. Por ahora es el ejemplo para que visualicemos cómo funcionaría. Ahora sí vamos a hacer nuestro método. Nuestros métodos también tienen una visibilidad. ¿Listos? Los métodos, al tener una visibilidad, pues yo debo establecerla. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarle... Miren que vamos a arrancar acá. Entonces, public, listos, function, listos, y le colocamos el nombre del método que nosotros vayamos a realizar. ¿Cuál sería el nombre del método? Por ejemplo, vamos a llamarlo arrancar. O, bueno, sí podría ser arrancar. ¿Listos? Abrimos y cerramos corchete. Entonces, miren que ya tenemos nuestro método arrancar. ¿Bien? Vamos a crearnos otro método justo debajo. ¿Listos? Bueno, que aquí miren, también podemos utilizar el asistente de Visual escribiendo la palabra fun. Y entonces miren que él solito me genera pues el public function, nombre del parámetro y en caso de que haya un parámetro. ¿Listo? Perdón, nombre del método y en caso de que haya un parámetro. En este caso no nos interesa que haya un parámetro, entonces sencillamente lo voy a quitar. Vamos a dar este de arriba igualito al de abajo como para que se vean idénticos. ¿Listos? Y este se va a llamar apagar. ¿Listos? ¿Qué vamos a hacer aquí? Dentro de la función arrancar vamos a enviar un simple mensaje. Ojo aquí, miren, un simple mensaje que diga el vehículo fue encendido correctamente. ¿Listos? Y vamos a enviar aquí otro que es el vehículo fue apagado exitosamente o correctamente para dejarlo igual como arriba. Punto y coma y finalizamos aquí nuestro objeto. ¿Listos? Mírenlo, ahí está nuestro objeto que tenemos actualmente. Miren, el objeto básicamente tiene tres parámetros que son color, marca y placa. Y en este caso tenemos aquí un parámetro que se llama, un método que se llama arrancar y un método que se llama apagar. ¿Listos? Que es básicamente con lo que tenemos. Este objeto lo vamos a dejar hasta ahí. Mírenlo. Entonces ahí los voy a esperar. Construyanse ese objeto igualitico al que tenemos porque ahora ya nos vamos a pasar a trabajar en formulario. ¿Listos? Entonces aquí los espero. Pónganse al día con este objeto y avanzamos.
Bueno, listos. Entonces ya tenemos nuestro objeto vehículo. Ahora nos vamos a ir a nuestro archivo que se llama formulario, que es con el que nosotros vamos a trabajar. Aquí vamos pues a darle apertura a PHP, ¿cierto? Y pues vamos a empezar a trabajar con ejercicios acá. Bien, si nosotros revisamos y nos vamos a nuestra página, no se les olvide que siempre tenemos que instanciarlo desde nuestro servidor local, o sea, nuestro localhost. Entonces vamos a localhost, vamos a proyecto, vamos a programación orientada a objetos y le damos clic en formulario. Actualmente pues el formulario nos va a cargar en blanco porque justamente no tiene nada, todo está en blanco, ¿cierto? O sea, pues nada extraordinario. ¿Qué vamos a hacer entonces ahí? Vamos a empezar a trabajar con nuestra clase vehículo. Resulta que las clases en el tema de programación orientada a objetos tiene una ventaja y es que yo puedo llamarlas, ¿cierto? Cuando yo las necesito, las puedo utilizar y listo, sencillamente reutilizo el código que ya está. No tendría que inventar aquí nuevamente. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el color que tiene mi vehículo en ese momento, miren que el color es plateado, si yo quisiera saber eso, pues yo tendría que aquí volver a construir todo. Entonces, el tema de las clases nos permiten que la administración del código se haga desde un solo lado y yo sencillamente lo llame cuando lo requiera. Pero el técnico, el nombre técnico para llamar eso se llama una instancia, ¿cierto? Entonces, para poder llamar una clase, lo que hacemos es crear una instancia. ¿Listos? Eso es básicamente lo que normalmente vamos a empezar a conocer. Aquí hacemos una instancia de un objeto y eso es tal cual como si nosotros lo llamáramos. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajando y vamos a ir conociendo pues un poco de las estructuras. La primera estructura nueva que vamos a ver el día de hoy es poder llamarnos un archivo diferente al que nosotros tenemos actualmente. Miren, actualmente estamos parados en formulario PHP, pero yo quisiera que él se trajera o que trayera todo lo que hay de vehículo, ¿cierto? Yo quiero que él coja toda esa información y me la traiga acá en este momento. Para yo poder traer el archivo o incluir ese archivo nuevo, yo puedo utilizar dos palabras reservadas que son include o puedo utilizar require. ¿Listos? Cualquiera de las dos me sirve para lo mismo. Bien, digamos que la diferencia de la una y de la otra pues ya influye en algo muy puntual que más adelante les contaré, pero ambas funcionan de la misma manera. ¿Listos? Bueno, entonces en este caso vamos a utilizar, por ejemplo, include. Entonces le decimos include, ¿cierto? Espacio, abrimos comillas simples y le decimos a él, oiga, quiero que me incluya o me traiga o me llame, ¿cierto? El archivo con el que yo quisiera trabajar. En este caso el archivo que yo quiero trabajar se llama vehículo. Como lo tenemos a la misma raíz del directorio, miren, lo tenemos dentro de la carpeta PO, yo no necesito irlo a buscar a ningún lado. Si él estuviera, por ejemplo, por fuera, si estuviera por aquí a la raíz del directorio, ustedes ya saben lo que debe hacer. Punto, punto, slash, tal cual como si estuvieran llamando un CSS, igualitico. Lo mismo si nosotros lo tuviéramos acá dentro de una carpeta. Por ejemplo, dentro de PO yo tengo una carpeta que llame clases y ahí tuviera mi archivo ahí dentro, pues entonces yo aquí tengo que decirle vaya clases, del slash y tráigame el nombre del archivo. ¿Listo? No se les olvide que esto ustedes ya lo saben. Entonces, sencillamente, como lo tengo la raíz del directorio, yo le digo, oiga, sencillamente tráigame vehículo.php. Aquí ya no funciona el asistente que teníamos en HTML que nos decía qué objetos están. Aquí sí ya no funciona. ¿Listos? Entonces tenemos que básicamente hacerlo de esa manera. Bien. ¿Listos? Bueno, entonces en este momento estamos incluyendo a vehículo. O sea, vehículo vino y básicamente es como si yo hubiera cogido todo este código, lo hubiera copiado y lo hubiera pegado aquí. Hagan de cuenta que eso pasa internamente. ¿Listos? Supongamos que él lo que hace es que viene y me pone ese archivo ahí dentro de lo que está y me pega todo ese código ahí. Lo que pasa es que obviamente él no hace eso, sino sencillamente lo que hace es llamar el archivo de allá y evito pues repetir esas líneas de código.
¿cierto? Ahora lo que yo necesito es trabajar con ese archivo. Como yo ya lo tengo, yo ya lo mandé a llamar y él ya llegó, ¿cierto? Mírenlo, aquí está, yo ya lo incluí y ahí lo tengo. Pues sencillamente lo que tengo que hacer es instanciarlo. Entonces, ojo que aquí va la clave, ¿cierto? Aquí va la clave de lo que nosotros vamos a ver. Para que lo tengan bien claro entonces en el tema de la instancia. ¿Listos? ¿Qué significa HTTP Error 500? Muy probablemente que tenga apagado el servidor, yo creería. Bien, bueno, ¿listos? Bueno, entonces ahí estamos con nuestro archivo que traímos que se llamaba vehículo. Ahora vamos a poder instanciarlo para poder acceder a la información que él tiene. Porque él en este momento llegó, pero pues por ahora no es accesible, yo no puedo acceder a él. Para poder acceder a él, pues yo básicamente necesito crear una instancia de ese objeto, ¿cierto? O sea, yo necesito decirle a PHP en el archivo que actualmente estamos haciendo que necesitamos que coja ese objeto y le cree una instancia del objeto. Entonces podemos hacerlo. Solo puedo dejar Apache por ahora, pero es conveniente que los deje los dos encendidos para que esté monitoreando que no le vaya a dar error nunca ambos, porque más adelante cuando trabajemos con bases de datos, pues necesariamente los va a tener encendidos ambos. Entonces vamos a tener una variable que es la que me va a alojar ese objeto. ¿Listos? Esa variable vamos a llamarla instancia vehículo. ¿Listos? Y instancia vehículo es igual a ¿qué? A una palabra reservada new, ¿cierto? Y le decimos que por favor instancie el nombre de la clase que está dentro del archivo. Si yo vuelvo y reviso, si yo soy juicioso y digo, oiga, si yo le coloqué el mismo nombre al archivo y al nombre de la clase, pues es muy fácil yo determinar que la clase se llama vehículo. Abrimos y cerramos paréntesis porque es necesario que tengamos los parámetros abiertos. Ahorita les explico por qué. ¿Listos? Entonces, mírenlo, aquí ya tenemos instanciado nuestro vehículo y todo lo que tiene básicamente ese vehículo va a ser guardado en esta variable para que la variable pues inmediatamente nos pueda identificar lo que tenemos. Por ejemplo, en este caso podríamos enviar un mensajito que diga el color del vehículo es dos puntos y le concatenamos a instancia de vehículo y ojo aquí, miren, para poder acceder a las propiedades y a los métodos en PHP utilizamos esta función reservada que es como si fuera una asignación por medio de, podemos decir que es una flecha, ¿cierto? O sea, guión y el signo de mayor, ¿cierto? Entonces yo le digo, vaya a instancia vehículo y búsqueme, ¿cierto? Yo le voy a decir, oiga, vaya a instancia vehículo. Yo necesito que vaya ya, ¿cierto? A la instancia como tal y me traiga, por ejemplo, esta propiedad que se llama color, ¿cierto? Entonces yo le digo, oiga, vaya, tráigame el color que actualmente esa variable tenga. ¿Listos? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Miren, le estoy diciendo, miren, váyase hasta vehículo, búsqueme en vehículo la propiedad que se llama color y venga y me la muestra aquí porque yo necesito saber qué hace. Entonces miren que ahí está el primer ejercicio que estamos haciendo, solo consultando, por ejemplo, las propiedades. Entonces, si venimos acá y actualizamos, miren que inmediatamente él nos dijo, el color del vehículo es plateado. ¿Listos? Miren, el color del vehículo es plateado. ¿Por qué me trajo eso? Porque él se fue, miren, él lo que hizo fue traer al vehículo, acceder a la información del vehículo y después llamar una propiedad que se llama color. O sea que él vino y consultó qué tenía color en ese momento. O sea que él me dijo que era de color plateado. Ah, bueno, miren que está funcionando.
Tratemos de hacer otra cosa. Por ejemplo, justo debajo de este señor voy a mandar, o bueno, hagámoslo al final. ¿Listos? No, miren que no es necesario colocarle aquí en esta variable color el signo pesos porque yo estoy accediendo a una propiedad. Cuando yo accedo a una propiedad no necesito colocarle el signo pesos antes, porque de hecho si yo lo coloco inmediatamente me va a arrojar esto. Miren, me dice que la palabra que está indefinida y que básicamente no se puede trabajar. Entonces nosotros no utilizamos ya, cuando accedemos a un objeto, no utilizamos el signo pesos para acceder a sus propiedades ni para acceder a nada porque no estamos creando una nueva variable ni nada en general. Sencillamente estamos accediendo a algo que ya tiene. Miren, el vehículo ya tiene sus propiedades y sus cosas. Entonces nosotros solamente lo que hacemos es tratar de acceder a lo que él tiene. Bien. Entonces, ¿qué le vamos a agregar aquí? Miren, voy a hacerle un salto de línea y al final, entonces voy a agregarle un BR entre comillas para que él lo imprima ya en pantalla y me haga un salto de línea. Y yo le digo lo siguiente, también quiero que me muestre, por ejemplo, la marca del vehículo, ¿cierto? Es dos puntos y vamos a nuevamente a instanciar vehículo y que acceda a la propiedad marca. ¿Listos? Y concatenémosle nuevamente un salto de línea para el siguiente que vamos a hacer. Por último, pues vamos a decirle qué propiedad me falta, la placa. Entonces, la placa del vehículo es dos puntos y le vamos a concatenar placa, ¿cierto? Vamos a quitar este espacio para que se vea todo más bonito. Y aquí tenemos nuestro último salto de línea por si queremos hacer cositas debajo de él. ¿Listos? Mírenlo, ahí tenemos. Sencillamente estamos mandando tres, digamos que informaciones en pantalla, ¿cierto? Para poder cargar lo que nosotros necesitamos. Bien. Si nos vamos a actualizar, miren, actualizamos nuestra página, pues miren que inmediatamente nos va a decir el color del vehículo es plateado, la marca del vehículo es Toyota y la placa del vehículo es RTY123, que son las propiedades que tenemos ya básicamente predeterminadas en nuestro señor vehículo, ¿cierto? Miren que aquí básicamente ya están esas propiedades y ya están predeterminadas. Si yo lo cambiara, miren, el color ahora es rojo y la marca, por ejemplo, es Ford y la placa es JTU 123, tres ceros, por ejemplo. ¿Listos? Entonces, miren, yo nuevamente actualizo, miren, sin cambiar ningún código, actualizo e inmediatamente él me dice el color del vehículo es rojo, la marca del vehículo es Ford y la placa del vehículo es JTU. O sea que yo me estoy trayendo el objeto y me estoy consultando la información que él tiene, ¿cierto? Para poder empezar a interpretar algo. Bien. Sí, para acceder a una propiedad siempre hacemos guión al medio, signo de... en este caso sería signo de mayor. ¿Listos? Que básicamente es como si fuera una flechita. Miren, lo podemos traducir como que es una flechita de asignación. Entonces yo le digo, oiga, a la instancia que tenemos de esa clase que se llama vehículo, consúlteme el color, la marca y la placa para poder hacer algo en especial. Bien. Listos. ¿Qué podemos hacer por aquí debajo? También podemos acceder a métodos. Miren, entonces le decimos a él que por favor... ¿Listos? Miren, que por favor inicie un método que tiene mi objeto. Este método ya tiene algo, mire, tiene que un eco que él envía automáticamente. Entonces yo lo único que hago es instanciar este método, ¿cierto? O sea, llamar ese método para poderlo ejecutar. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillito. Le decimos, ábrame la instancia vehículo, que es la variable que va a contener todo ese objeto. Le decimos acceda a un método que se llama arrancar. ¿Listo? Miren, punto y coma. Si yo miro, así se llama mi método, arrancar con la A en mayúscula. ¿Listos? Mírenlo ahí. Entonces sencillamente le estoy diciendo, oiga, váyase a ese objeto que acabo de traer, búsquese un método arrancar y ejecútelo. O sea, hágale, inicialícelo y deje que funcione y que ejecute todo lo que tenga dentro.
Si nosotros revisamos, pues cuando actualicemos, él nos va a decir el color del vehículo es rojo, es Ford, JTU y el vehículo fue encendido correctamente. Miren que aquí, en este archivo, en ningún momento estamos enviando ese eco. Ese eco no apareció en ningún lado. Nosotros no le dijimos aquí, oiga, el vehículo se va a encender. En ningún momento hicimos eso. Pero sí hicimos fue llamar un método que sí me hacía eso. Miren, él vino hasta acá, me ejecutó todo lo que hay aquí dentro y él sencillamente me dijo, el vehículo fue encendido, pues se prendió el vehículo normal, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Que yo puedo ir a los objetos y traerme, ¿cierto? Los métodos que yo necesito las veces que yo lo requiera. Por ejemplo, yo si yo quisiera, pues no es un ejemplo para el caso, pero puedo ejecutar este método dos veces. O sea, yo puedo decir que me ejecute arrancar y después vuelva y me ejecute arrancar. O sea, que arranque los dos métodos normal. ¿Qué me va a suceder aquí? Pues sencillamente va a aparecer el vehículo fue encendido y justo enfrente pues nuevamente el vehículo fue encendido correctamente. ¿Listos? Entonces, ¿eso qué me va a permitir? Eso básicamente me va a permitir que yo vaya a poder ejecutar todos los métodos que yo quiera en el momento que yo lo decida, ¿cierto? Para que yo pueda realizar lo que necesite. ¿Listos? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, preguntas o dudas hasta el momento. Bueno, bien, seguimos. Bueno, entonces, justamente aquí después vamos a ejecutar nuestro segundo método. ¿Cuál sería nuestro segundo método? Apagar, ¿cierto? O sea, el carro ya está encendido, pues vamos a apagarlo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo ejecutara, mírenlo, instancia vehículo y le digo que por favor ejecute el método apagar, pues inmediatamente, ojo aquí, ¿cierto? Miren, ojo aquí, él lo que va a hacer es, el vehículo fue encendido correctamente y después el vehículo fue apagado correctamente. Entonces miren que aquí voy a corregir que me quedó mal, ¿cierto? Pero pues ahí ya lo tengo encendido. Miren que me salió pues justo enfrente del otro. Ah, bueno, es lo que básicamente ustedes están diciendo. Tengo que darle un BR. Como estoy en PHP, pues lo mando dentro de una etiqueta eco, ¿cierto? Entonces escribo para que inmediatamente me haga el salto de línea y pues inmediatamente salió. O pues, ¿qué puedo hacer? Concatenarlo aquí al final, ¿cierto? Puedo hacerlo inclusive aquí para no tener que hacerlo allá directamente, miren. Y pues también va a funcionar. Entonces digamos que no importa si lo hacemos aquí o lo hacemos allá. ¿Listos? Miren. Entonces vamos a quitarlo. Y si ven que lo utilizo allá en el objeto y pues tenemos el mismo resultado. Miren, entonces tenemos básicamente lo mismo. Para este caso vamos a ver una nueva librería de PHP que nos va a ayudar con algo. Miren que en este momento pues pareciera que nosotros le dimos arrancar y apagar al mismo tiempo y pues todo cargó. A mí me gustaría que hubiera algo que se llama normalmente y que conocemos como un delay. ¿Qué es un delay? Delay es que haya un retraso pues, de una respuesta del servidor. Nosotros podemos obligar a que ese retraso suceda con la palabra sleep. ¿Listos? ¿Cómo? Que Brian tiene... Y lo que se entera uno aquí con estos muchachos, mire, ¿cómo? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver una palabra que se llama sleep que le permite al programa hacer un delay. O sea, le voy a decir a él, oiga, cuando llegue a este punto, descanse un momentico y después de ciertos segundos ejecute lo que falta. Como para que veamos la ilusión de que se ejecutó todo secuencialmente. Yo le voy a decir un sleep, él me dice que la propiedad, miren, recuerden siempre que cuando vemos este tipo de métodos como include, sleep o métodos que son propios, inclusive el mismo echo, cuando ustedes le ponen el mouse encima, él les dice cómo debe funcionar esa expresión, les dice qué debe contener. Miren, si yo le doy clic en echo, él me dice, oiga, mire, usted puede hacer o un string y mete todo un string completo o puede hacer una cadena de string dentro de un arreglo y también lo puede enviar.
Si yo le pongo el mouse encima del sleep, él me dice, mire, es un delay execution, o sea, una ejecución de un delay, y que debe estar una variable donde implique los segundos que se vaya a demorar. Entonces dentro del sleep yo le digo, oiga, demórese 3 segunditos antes de que ejecute el método apagar, ¿cierto? Para que veamos pues levemente la ilusión, ¿cierto? Entonces miren, ahí estamos en el método. Vamos a actualizarlo. ¿Listos? Ah, bueno, aunque aquí lo que pasa es que por ser ecos, no... Miren que se me quedó fue pensando, mírenlo aquí un segundo, miren, voy a actualizar otra vez, se me quedó fue pensando los 3 segundos y ahí sí me ejecutó. Voy a tratar de actualizarlo desde el servidor, a ver si de pronto podemos hacer ese efecto. No, se me está quedando ahí, bueno, hay que mirar. A ver, quería que de pronto él llegara hasta acá, me hiciera un pause y ahí sí avanzara. Vamos a mirar entonces con qué leemos ahorita un poquito la documentación, a ver qué otra opción hay en Sleep para que no me pause toda la ejecución, sino que sencillamente. Pero pues lo que querían es que se ejecutara este método, esperáramos un rato y se ejecutara este otro. Pero pues es exactamente lo mismo lo que actualmente les estoy indicando. Bueno, entonces en este caso el Sleep aquí no nos aplicó para el ejemplo que quería mostrarles. Pero entonces lo que les acabo de indicar es esto, miren, podemos acceder a toda la información de este vehículo en este archivo que se llama formulario, ¿cierto? Para que yo pueda identificar cualquier cosa en general. Bien, entonces miren que yo estoy aquí trayéndome toda la información del vehículo, la estoy mostrando cuando yo la necesite y la puedo empezar a trabajar. ¿Listos? Caso contrario, y ojo que lo voy a trabajar aquí mismo, miren, ojo, dentro de mi mismo PHP, miren, ojo aquí, pero ya por fuera de la etiqueta. ¿Por qué? Porque voy a usar HTML, miren, ojo ahí. Entonces me voy a hacer por fuerita, miren, HTML5, ¿cierto? Y aquí sencillamente yo voy a empezar a trabajar de la siguiente manera. ¿Yo qué le voy a decir? Yo le voy a decir aquí, por ejemplo, que haya un H1, vamos a poner así súper grande, ya después ustedes le podrán hacer el diseño que quieran. Listo, aquí lo voy a poner feito, ustedes lo ponen, le pueden hacer estilos y todo lo que quieran. Esto es solo para el ejemplo. Entonces miren, el color del vehículo es dos puntos, abro PHP, ¿cierto? Cierro PHP inmediatamente y yo mando un eco con la información, miren, ojo aquí, de instancia vehículo en la propiedad color. ¿Por qué puedo utilizar este señor acá? Porque ya el código se ejecutó así, miren, él ya viene ejecutando todo esto. O sea que él ya me creó la instancia y yo ya la puedo seguir utilizando. Miren que aquí ya estamos haciéndolo en HTML normal y ya lo estoy mandando en un H1 común y corriente, ¿cierto? Miren que vamos a guardar. Obviamente esto va a aparecer debajo, ¿cierto? Vamos a hacer, bueno, creería que aquí ahorita me traigo entonces un estilo y lo hacemos con, por ejemplo, con material para ponerlo más bonito. Ahí justamente va a salir debajo como un H1. Entonces vamos a verlo, miren, actualizamos, ¿cierto? Y mírenlo ahí, ¿cierto? Entonces él me apareció los primeros eco que se ejecutó normalmente utilizando las propiedades y los métodos. Y ya después en HTML yo le estoy diciendo, mira, el color de vehículo es rojo. Miren que este rojo yo no lo escribí, este rojo él lo consultó de una propiedad de un objeto en PHP. O sea, fue hasta el otro archivo, consultó qué color tenía y vino y me lo pintó acá. Entonces miren que vamos a volver a cambiarlo. Pongamos que sea color azul. Si yo actualizo, debería cambiarme a color azul. ¿Listos? ¿Por qué? Porque él está accediendo a todas las propiedades que tiene este objeto y yo desde aquí me consulto todas las propiedades del objeto. O sea, yo voy, me traigo e utilizo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Poder empezar a reutilizar y reutilizar el código que ya tenemos organizadito. ¿Por qué? Pues no hay necesidad de volver a repetir el mismo código que ya está. Entonces, por eso, digamos que la programación orientada a objetos nos ayuda bastante a que nosotros no extendamos código repetitivo. A veces tenemos código que hace exactamente lo mismo en 3, 4, 5, 6 páginas. Podemos tener un objeto que nos encargue de hacer eso y sencillamente lo que hacemos es llamarlo. O sea, llámeme y ejecúteme todo lo que tenga. ¿Listos? Hagan de cuenta como algo muy coloquial. Es como si tuviéramos, no sé, fuéramos una empresa y tuviéramos un mensajero. Yo le digo al mensajero, oiga, venga y vaya consigne tal cosa.
Después vuelvo y llamo al mensajero y lo mando a que consigne tal cosa. Pero si yo tuviera el código repetitivo, entonces es como si tuviera 15 mensajeros ahí parqueados y pues tendría que explicarle al mensajero qué tiene que hacer todas las veces que me vaya a hacer un favor. ¿Cierto? En cambio, si el objeto ya está creado, ya sabe qué es lo que tiene que hacer, pues yo solo lo llamo y él ya sabe que tiene que ejecutar y punto. Como algo muy coloquial en el ejemplo. ¿Listos? ¿Cómo vamos hasta acá? Preguntas o dudas, cuéntenme. ¿Todo claro? ¿Alguna inquietud? Escríbanme o háblenme, cualquiera de las dos. Bueno, ya habíamos revisado entonces este tema de que ya podemos ejecutar. Entonces, miren, es muy importante que reconozcan esto. Y es que nosotros podemos crear instancias de objetos. Miren, podemos crear instancias de objetos donde nosotros podemos construir o básicamente dentro de HTML ejecutar ese tipo de objetos. Muchas veces, como les decía, a veces necesitamos tener una tabla. Por ejemplo, ustedes bien saben que cuando, por ejemplo, un perfil nuevo se crea en un menú o en algo en general, pues básicamente dentro de nuestro menú pues puede aparecer el rol de la persona que ya se logueó o algo donde se puede realizar. Entonces, ahí se puede revisar parte de lo que necesitamos. ¿Listos? Vamos entonces a avanzar ahora en lo siguiente. Por ejemplo, habíamos revisado que dentro de la programación orientada a objetos tenemos visibilidad de propiedades y métodos. Estamos con la propiedad pública. ¿Me recuerdan? Vamos a recordar el tema de la propiedad pública. ¿Qué decía la propiedad pública dentro de los métodos? ¿Qué decía cuando el método era público? Recuérdenme ahí. ¿Listos? ¿Cierto? O sea, que todos pueden, ¿cierto? Todos pueden acceder a esa información en todo momento. ¿Sí? O sea, que todos pueden acceder a esa información en todo momento. ¿Listos? Pero, ojo acá, vamos entonces a empezar a vincularnos. Vamos a empezar a vincularnos con otros tipos de visibilidades. ¿Listos? Bueno, vamos entonces a cambiar lo siguiente. Ojo ahí, si ustedes ven en este momento estamos instanciando y estamos creando todas las propiedades y estamos instanciando ambos métodos, o sea, los estamos llamando. ¿Listos? En este momento vamos a cambiar de públicos a privados, por ejemplo, solamente el tema o solamente el método de apagar. Solamente el método de apagar es el único que nosotros vamos a poder cambiar a privé. O bueno, vamos a poder cambiar cualquiera, pero vamos a cambiar solo el de apagar. Miren. Inmediatamente le damos private, ¿cierto? O sea, lo ponemos de carácter privado. Esto ya lo habíamos revisado. Quiere decir que solamente es accesible dentro de este objeto. O sea, desde este corchete hasta este corchete. O sea, yo puedo acceder a este señor ahí nada más. Si estoy por fuera, no puedo acceder a ese objeto. Vamos a ver si es cierto, porque pues vamos a tratar de forzar a que PHP nos permita hacer esto. Si nosotros revisamos y actualizamos, pues miren que inmediatamente nos va a aparecer acá un error, ¿cierto? Miren, nos va a decir, mire, hay un fatal error, o sea que básicamente hubo un error en lo que acabamos de hacer y nos dice, miren, no se puede llamar un método privado que se llama pagar porque básicamente está restringido, o sea que en este momento mi programa venía ejecutando todo normal, pero cuando llegó aquí inmediatamente ocurrió un error, o sea que él no permite acceder a esos métodos. ¿Listos? ¿Por qué se utiliza el método private? El método private hace que las propiedades en los objetos sean solo accesibles por el mismo objeto. Eso básicamente nos aumenta la seguridad a la hora de nosotros empezar a manejar información vulnerable, como por ejemplo información de cosas directamente a una base de datos. Entonces, esas propiedades necesariamente para mantener niveles de seguridad altos, siempre mantenerlas en privado.
Ya más adelante les voy a contar algo que se llaman los métodos mágicos, que es el método set y el método get, que son métodos propios de los lenguajes, incluyendo PHP, Java, entre otros, que nos permiten poder acceder a esas propiedades privadas de alguna manera en especial. Por ahora solo vamos a ver qué hacen y cómo funcionan. Ya después les hablaré de esos métodos. ¿Listos? Ahora vamos a ver otra visibilidad. Teníamos private, ahora vamos a buscar la otra que se llama protected. O sea, yo voy a hacer que este señor que se llama apagar, mírenlo aquí, apagar, sea protegido, o sea que tiene una restricción también. ¿Qué me decía el método protegido? Ya sabíamos que el público literalmente traducía que cualquiera lo podía acceder. El privado que solo el mismo objeto lo puede acceder. Entonces el protegido o el protected, ¿qué diferencia tendrá entre ellos? ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el método protected o el método protegido? ¿Para qué nos sirve? ¿Listo? Bueno, en parte es eso. Entonces, ojo ahí, miren. El método protegido, ¿cierto? La información sigue siendo privada. Miren, ojo, vamos a actualizar aquí. Miren, no me deja acceder a la información. Miren, o sea, sigue siendo privado. Miren, fatal error. El método protegido, ¿listo? Es un método protegido de vehículo. ¿Listos? El método protegido es este. Y que no puedo acceder a él. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nosotros no podemos o no hay forma de poder nosotros acceder a ese método a menos de que tengamos una clase que haga una herencia de ese objeto. ¿Listos? Que es algo que ya vamos a ver para que ustedes lo entiendan. Entonces hay que entender esa parte. O sea, el objeto como tal, si es protegido, nadie puede acceder a él a menos de que sea una clase que heredó sus mismas propiedades, para que lo tengan ustedes claro. Bien. Bueno, entonces, ese es el tema de las visibilidades. Hay que tener muy claro de que, pues, en cierto momento vamos a necesitar tener visibilidades públicas porque vamos a acceder a las propiedades o los objetos de manera pública, o en algunos momentos vamos a acceder a las propiedades privadas. ¿Listos? Por ahora vamos a dejarlos públicos y vamos a seguir trabajando. ¿Qué más podemos hacer con nuestros objetos? Si nosotros volvemos aquí al ejemplo, pues seguimos con toda la información. Pero ¿qué puede suceder? Ojo aquí. Mientras que yo estoy llamando un objeto, este objeto ya tenía información por defecto. ¿Listos? ¿Qué sucede en este valor? Ya los valores están asignados. Miren que en este momento yo ya le había dicho que el color era azul, que la marca era Ford y que la placa era GTU 000. Eso ya estaba predeterminado. Pero yo esos valores los puedo cambiar porque al ser un método público, pues yo puedo acceder a ellos y cambiarle esa información cuando yo lo requiera. Ejemplo, miren, yo estoy aquí en mi código de formulario, incluí a mi vehículo, le generé una instancia, pero miren lo que vamos a hacer en este momento. Yo le voy a decir a él, oiga, quiero que por favor a esa instancia vehículo, en la propiedad color, quiero que le asigne un nuevo color. A pesar de que él ya traía un color, el objeto predeterminado, yo quiero darle uno nuevo. El color es, por ejemplo, plateado. ¿Listos? Con un signo de admiración, de admiración al final. Entonces, ¿qué va a indicar esto? Miren, que yo estoy accediendo a vehículo, o sea, es como si yo me fuera hasta acá, cogiera a este señor y lo reemplazara por este valor.
¿cierto? O sea, yo puedo a un objeto que esté en otro lado asignarle el valor que yo quiera, porque pues eso puede suceder. Por ejemplo, cuando vamos a guardar en una base de datos, pues se puede registrar un cliente y ya quedó con la información de ese cliente. Pero si yo voy a registrar uno nuevo, pues yo tendría que reemplazar la información del anterior por la del nuevo para que guarden la base de datos al primer cliente y después al segundo, para hacer un ejemplo como tal. Entonces es como si él viniera y cambiara. Miren que voy a dejar de todas maneras en la clase vehículo, le voy a dejar el color azul. Entonces el color del vehículo es azul, pero aquí yo ya lo estoy cambiando a plateado, miren, inmediatamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo actualizo, miren, inmediatamente el color de vehículo pasó a ser plateado. ¿Por qué pasó a ser plateado si ya venía de un color predeterminado que era azul? Porque yo puedo controlar qué información puedo tener del objeto y también la puedo asignar o cambiar en su momento. O sea, yo puedo decir, oiga, esas propiedades las podemos cambiar, yo le puedo asignar valores. Y lo mismo puede suceder con todo lo que actualmente ese vehículo tenga. Por ejemplo, la marca. Ya cambio la marca que no es Ford sino Audi, ¿cierto? Un Audi plateado. Y vamos a decirle también que la placa cambió. Ahora la placa es QWE 123, ¿cierto? Entonces miren que yo guardo información, actualizo nuevamente y miren que él inmediatamente ya asignó nuevos valores a mi objeto para que actualmente se ejecute el ejercicio. Obviamente hay que tener en cuenta que esto funciona mientras el ejercicio está funcionando, o sea, mientras yo estoy cambiando estos valores como tal. Si yo borrara esto y actualizara, pues nuevamente retornaría los valores iniciales, que son los con los valores que el objeto normalmente viene. ¿Listos? Entonces, ¿qué sucede? Es importante reconocer esta parte de que yo a un objeto le puedo asignar nuevos valores, le puedo ir cambiando cosas para que básicamente se haga. Yo sí que no puedo hacer, lo único que no puedo hacer es, por ejemplo, asignarle un nuevo atributo, cambiar el nombre del método o hacer ese tipo de cosas porque ya son cosas propias del objeto que ese objeto no puede cambiar. ¿Listos? O sea, ya él tiene una función que se llama arrancar y apagar. Yo no puedo, por ejemplo, ser un usuario en el sistema que permite cambiar ese método como tal, o digamos que por ahora no sería el caso que se vaya a realizar. Bien, entonces ahí vemos un poquito de cómo también nosotros podemos cambiar parte de lo que normalmente necesitamos en esos métodos. ¿Listos? Vamos a ver otro ejemplo aquí, miren. Voy a crearme un método private, perdón, una propiedad private, porque es una propiedad, o sea, es una variable de ese objeto para definirle alguna característica, que por ejemplo se llame, pongámosle, a ver, pongámosle, no sé, tipo de combustible, por ejemplo, se me ocurre, tipo combustible. ¿Listos? Tipo de combustible, pues yo voy a dejar que sea gasolina. Pero recuerden que miren que yo lo estoy asignando como un método private. Miren, es un método private que se llama tipo de combustible. Perdón, no un método, una propiedad. No se les olvide. Una propiedad. ¿Listo? Recuerden que los métodos pues se ejecutan como si fuera una función. Una clase privada que no se puede ingresar allá, pero se podría a otra clase pública con la misma información. No, digamos que no sería lo ideal. Ahí sería cambiarlo un poquito. Por ejemplo, las clases privadas pueden ser accesibles por métodos públicos. Entonces yo lo que hago es que mi objeto vehículo debe tener algún método público que me permite poder acceder a esa información. Entonces es algo como similar a lo que me escribió ahí, pero eso lo veremos más adelante. Entonces mírenlo ahí, tengo mi clase privada que se llama tipo combustible. Bueno, la clase no, el parámetro privado. Se llama tipo de combustible y lo tenemos como gasolina. Miren que si yo actualmente actualizo, ¿cierto? Miren, actualizo. ¿Por qué creen que no me generó error aquí en ningún momento? Miren. Si yo acabé de actualizar y la clase es privada, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué no me generó ningún error? Correcto, Daniel, perfecto, porque en ningún momento lo hemos utilizado o no lo hemos llamado o instanciado, como es la palabra como tal. Vehículo lo instanciamos, pero no consultamos esa propiedad. Esa propiedad no la hemos llamado en ningún momento, no le hemos asignado nada. Si yo quisiera, ¿cierto? ¿Cierto? Miren, si yo quisiera decirle a ese parámetro, oiga, vaya por favor a tipo de combustible,
y asígnemele, por ejemplo, diésel, ¿cierto? O sea, cámbiemele de gasolina a diésel, ¿cierto? Ahí sí ya estoy entrando al tema de la propiedad. Miren que inmediatamente me dice, oiga, usted no tiene acceso, ¿cierto? Para poder acceder a una propiedad privada que se llama tipo de combustible. O sea, error y el sistema colapsó porque no lo podemos trabajar. Entonces es muy importante reconocer esto porque nosotros cuando presentamos el tipo de errores hay que empezar a identificarlos. Y como siempre les he dicho, si nos aparece un error tenemos que leer y entender qué nos dice, porque los errores es lo más normal que nos pase durante el desarrollo. Siempre vamos a tener errores en todo momento. Lo importante es poder nosotros interpretarlos y corregirlos. No es que nos salió este error, no, esto ya yo no sé qué hacer, mejor yo desinstalo todos estos programas y ahí no puedo hacer nada más. No, siempre debo revisar, ¿cierto? ¿Qué es lo que se debe generar? ¿Listos? Eh, digamos que el objetivo es que un sistema nunca tenga error, Edins. Digamos que un sistema siempre debe estar lo más estructurado posible para que él no pueda fallar, que todo se haga bajo los parámetros que son. Ya por eso nosotros trabajamos el tema de validaciones, trabajamos el tema de hacer todo de la manera correcta para que el cliente no vaya a llegar a un punto en el que le aparezcan errores a él y él no entienda qué debe hacer. Los errores que aparecen siempre son para que nosotros como programadores determinemos algo. Digamos que en este momento que estamos en la fase, por decirlo, de construcción de nuestro software, pues aquí es donde nosotros necesitamos primero entrar en un periodo de prueba. Entonces tenemos que poner nuestro sistema a prueba para saber si todo está funcionando bien y para saber si hay fallos o algo, para antes de poder desplegar nuestro software final, tener todo listo. Entonces son todas las etapas que igual vamos a ir viendo. Por ahora estamos viendo lo que es el inicio. Bien, ¿listos? Correcto, aunque digamos que eso no revela nada grave, pero no es ideal que un sistema depure nunca. O sea, si un sistema de error, el cliente va a decir, ay, esto no sirve, mejor yo no lo uso. Y eso pues va a ser de que en consecuencia no deberíamos tener todo claro para utilizar lo que tenemos. Bien, entonces como tenerlo ahí claro para empezar a trabajar. ¿Listos? Bueno, ojo aquí, vamos a continuar. Listo, seguimos. Como pueden ver, pues una clase privada no puede ser accesible en ningún momento fuera de ese objeto en general. O sea, yo no puedo cambiar ese valor. ¿Listo? Yo no puedo cambiar ese valor en ningún momento, que es lo que nosotros en ningún momento podemos hacer. Pero él me dice algo que es un ejemplo que vamos a ver ahorita, y esto es como la primera introducción a ver métodos mágicos, lo que son el método set y el método get. Y es que para poder yo acceder a un método privado, este objeto debe tener un método que permita poder cambiarle la información o asignarle una información nueva. Por ejemplo, entonces vamos a decirle aquí, vamos a crearnos un método nuevo, ¿sí? En este caso, por ahora solo vamos a tener un método nuevo, nada más, ¿cierto? Un método nuevo que se llame asignar tipo de combustible. ¿Listos? Mírenlo ahí, asignar tipo de combustible. Obviamente es un método público porque debe ser accesible como tal. Y aquí va ya el primer tip. ¿Yo qué le voy a decir? Yo le voy a decir, oiga, asignar tipo de combustible es un método que va a recibir un parámetro. Recuerden que esto ya lo vimos, pero se los voy a recordar. Los métodos pueden recibir parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo, cuando yo llame ese método, por ejemplo aquí, miren, en el método arrancar, yo le puedo mandar valores. Para eso están estos paréntesis. Dentro de esos paréntesis van los valores que yo quisiera que lleguen al método para que cuando lleguen al método lo puedan analizar. Entonces es como, por ejemplo, que cuando ustedes instancien un método, vamos a hacerlo como un ejemplo muy coloquial en un mandado. ¿Cierto? Yo voy a instanciar el método llamar al domiciliario para que me haga un mandado.
¿cierto? Entonces yo llamo al domiciliario, el método se llama llamar al domiciliario, entonces el domiciliario va a venir, ¿cierto? Para hacerme el mandado. ¿Cuáles serían los parámetros? Pues el listado que yo le voy a dar para que él me haga la acción. Si yo le digo, mire, domiciliario, necesito que lleve esta plata al banco y me la consigne. Entonces, ese es como el paralelo de lo que pudiera ser el método. Los parámetros serían valores que van a llegar al método para que él pueda hacer algo con ellos, ¿cierto? Entonces, por eso suceden los parámetros. Entonces, en este caso yo le tengo que decir, oiga, este método tiene que recibir un parámetro. ¿Cuál parámetro va a recibir? Pues el tipo de combustible, ¿cierto? Voy a generarlo todo en minúscula. ¿Listo? Tipo de combustible. ¿Por qué lo dejo en minúscula y no lo dejo tal cual como la propiedad? Porque son valores totalmente diferentes. Una cosa es la propiedad y una cosa es el parámetro que me va a llegar, ¿cierto? Entonces es diferente. Sí, sí maneja librería. No tanto como Java, pero sí las maneja. Entonces, ¿qué necesitamos decirle acá? Yo necesito que cuando yo asigne, o sea, cuando llame este método, inmediatamente debo tener una variable que me va a traer la información que yo quisiera asignar. ¿Y qué me dice? Como este método me permite poder acceder, ¿cierto? Poder acceder a un método privado, ¿cierto? O sea, yo puedo acceder dentro del mismo objeto, ¿cierto? O sea, exacto, yo la estoy como tomando. ¿Listos? Digamos que en este caso este sería como el método set. Es un ejemplo, ¿listos? Más adelante les voy a hablar dentro de este método, porque le estamos asignando valores a algo. Bien, entonces vamos a asignarle valores a ¿qué? A esta propiedad que se llama tipo de combustible. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Mire, yo aquí no tengo instancia vehículo, porque eso está es donde, en mi otro archivo, mire, entonces yo no puedo utilizar eso. Entonces PHP me dice, oiga, cuando usted quiera acceder a cosas dentro del mismo objeto, ¿cierto? A propiedades, a métodos o a lo que quiera, y está dentro del objeto, utilice la palabra reservada this. ¿Cierto? Él me dice, oiga, utiliza palabra reservada y eso quiere decir que usted va a acceder a algo dentro del objeto en el que usted está parado, ¿cierto? ¿En cuál objeto estoy parado? En vehículo. Miren. Entonces yo le digo que this y le digo a qué propiedad quiero trabajar. Yo le digo, quiero trabajar con tipo combustible, ¿cierto? Y yo le digo que por favor le asigne lo que tenemos en tipo de combustible, que es la variable que me va a llegar con la información que yo quiera, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, yo desde el formulario voy a llamar este método, le voy a mandar el nuevo valor y él inmediatamente me lo va a asignar, ¿cierto? O sea, lo vamos a llevar al nuevo valor y él inmediatamente lo asigna para que nosotros lo podamos cambiar. Y estaríamos trabajando con nuestra clase private, o sea que este método está protegido porque miren que nadie lo puede cambiar, solo el mismo vehículo, pero hay un método que nos permite instanciarlo para poder hacer ese valor. Eso es algo como una pequeña inicialización a lo que hace el método set. Esto normalmente se conocen como métodos mágicos. Esto es en PHP, ¿no? ¿Listos? Métodos mágicos. Si quieren leer acerca de ello, pueden hacerlo, pueden ir consultando. Bueno, creo que me estoy extendiendo mucho en el video de hoy, entonces voy a tratar de finalizar la explicación y ya nos quedamos haciendo práctica. ¿Listos? Entonces, miren, en este caso, entonces, ojo acá, yo tendría, mírenlo aquí, que instanciar a vehículo, ¿cierto? Y vamos a instanciar a ese nuevo método que se llama asignar tipo de combustible, mírenlo. Asignar tipo de combustible, ¿cierto? Miren que si yo lo dejo así y lo guardo, miren que vamos a ejecutarlo así nada más. Miren, me voy a ir aquí, le voy a ejecutar y miren que ya me está diciendo algo. Miren, él inmediatamente me generó un error y me dice, oiga, miren, faltan argumentos, o sea, hay un error de argumentos, ¿cierto? Miren, faltan algunos argumentos, ¿sí? En la función vehículo, asignar tipo de combustible. Usted pasó 0 y él estaba esperando que llegara una información. ¿Por qué? Porque miren, él me dice, oiga, debe enviarme el valor del tipo de combustible. Si usted no me lo envía, pues yo no podría continuar. Ah, entonces por eso están los paréntesis ahí. Entonces yo entre comillas puedo mandarle valores de tipo string o puedo sin las comillas mandarle valores de tipo entero o si yo quisiera puedo mandar variables.
¿cierto? O sea, puedo mandar una variable que yo tengo, esa variable llegará allá y se puede trabajar. Entonces, no importa yo cómo envío la información, lo importante es que debo enviarla, no importa cuál sea un string, sea un entero o sea una variable como tal. Inclusive puedo mandar un objeto, puedo mandar un arreglo, puedo mandar lo que yo quiera. Entonces, en este caso, yo voy a mandarle el texto porque yo quiero que cambie gasolina a diésel. ¿Listos? Entonces miren que en este caso voy a cambiarlo, ¿cierto? Y miren que inmediatamente pues todo funcionó, ¿cierto? O sea que en este momento se cambió el valor que actualmente teníamos, se cambió, ¿cierto? O sea, el valor que nosotros teníamos se cambió. Pero yo necesito saber cuál fue el valor que quedó. Miren, por ejemplo, después de apagar, ¿cierto? Aquí al final yo voy a instanciar vehículo y le digo, oiga, consúlteme tipo de combustible, que es la propiedad que yo necesito saber. Obviamente, como necesito consultarla, pues mandémosla en un eco, que diga, el combustible es dos puntos y le concatenamos lo siguiente. ¿Listos? Entonces, mírenlo ahí. Ya asigné el valor y él me dejó asignarlo. ¿Por qué me dejó asignarlo? Porque yo estoy dentro de mi método, ¿cierto? Mire, estoy dentro de mi clase, estoy dentro de mi clase vehículo. Entonces, miren, vamos a actualizar a ver qué sucede. Actualizamos y miren que inmediatamente entonces ya me generó otro error. ¿Qué me dijo él? Él me dijo, no puede acceder a una propiedad privada porque el único que puede acceder a las propiedades es el señor vehículo. Ah, bueno, entonces ahí tenemos otro problema. Entonces ahí es donde viene nuestro otro ejemplo que tendremos que hacer, que sería nuestro método get, que sería nuestro método tomar o capturar o llamar los valores que teníamos. Nuevamente, estos son métodos mágicos en PHP, ¿cierto? Después hablaremos más a fondo de ellos, solo se los estoy nombrando por ahí. Entonces nos tenemos que crear un método, mírenlo aquí. Este método vamos a llamarlo consultar combustible. ¿Listos? ¿Por qué necesitamos llamarlo consultar combustible? Porque yo necesito que él me devuelva un valor. O sea, que cuando yo lo llame, él me devuelva el valor de cuál es el combustible que actualmente está. Entonces yo tengo que decirle a él, oiga, necesito que retorne, ¿cierto? Porque necesito que devuelva, que cuando yo lo llame, devuelva un valor. Entonces, retórneme a qué cosa? La propiedad dis, ¿cierto? Con tipo combustible. Combustible. ¿Listos? Mírenlo ahí. Nada más va a hacer eso. Él lo único que va a hacer es devolver algo. Entonces yo le digo como, tráigame tal cosa y él sencillamente me la trae. Es como si este fuera mi domiciliario, el que me hace los mandados. Entonces yo le digo, oiga, vaya y tráigame algo. ¿Listos? Mire, esto es como si lo igualáramos a un ejemplo ahorita con el tema de pandemia. Supongamos que yo no tuviera el pico y placa de hoy para entrar a un supermercado. Entonces yo llamo este método para que él vaya al supermercado y me traiga lo que yo necesite porque yo no puedo entrar a él. Es algo muy similar, sencillamente es como verlo en ese punto. Entonces ahora sí nos vamos nuevamente a nuestro formulario. Entonces yo qué le digo? Le digo, el combustible es, y yo le digo, no acceda a tipo de combustible, sino necesito acceder es a qué? A consultar el combustible, porque es el método que se me encarga de hacer eso. ¿Listos? Entonces yo le digo, consultar combustible, abro y cierro paréntesis porque es un método, ¿cierto? No le envío ningún parámetro porque él no me lo está pidiendo. Miren, aquí no estoy pidiendo nada, o sea, aquí no hay parámetro, entonces no hay necesidad de mandar nada, pero sí debo abrir y cerrar paréntesis porque él me dice que lo debo hacer de esa manera. ¿Listos? Entonces miren que vamos a verlo de esta manera, a ver qué pasó. Miren, actualizamos, ¿cierto? Y miren lo que sucedió. El color del vehículo es azul, ¿cierto? Está bien. Es Ford, la placa del vehículo es JTU, vehículo se encendió, se apagó y el combustible es diésel. Entonces miren que me cambió de ser gasolina a que yo lo asigné como diésel y después lo consulté. Entonces miren que esta es una de las maneras de poder consultar la información cuando es de métodos privados. Digamos que esta es la manera
más adecuada de hacerlo, porque tratamos de manejar la mejor seguridad en nuestro programa. Recuerden que la seguridad de la información en el desarrollo de software es muy importante. No podemos permitir que personas externas a nuestro software nos quiten información o se nos lleven nuestra información, porque eso es muy valioso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listos? Entonces, eso hace parte de lo que estamos viendo hoy, de la explicación de hoy de cómo trabajamos. Ahí vimos un poquito de todo. Ya vamos a empezar a hacer algunos ejercicios, pero voy a dejar la explicación del video de hoy hasta acá. ¿Listos?